Hola chicos, esta es la clase de calidad del agua correspondiente a esta semana y la clase va a tratar sobre cuencas hidrológicas. Es muy importante que quede claro el concepto de cuenca hidrológica para poder aplicar un adecuado uso de la legislación. En la actividad de la semana anterior hablamos del acueducto Independencia y su factibilidad legal, pero no definimos cuencas y no quedaron claros algunos conceptos que vamos a clarificar en este momento. Bueno, entonces la clase se trata sobre cuencas hidrológicas. Déjenme dar otro color, este me gusta. Bueno, las cuencas hidrológicas van a ser aquellos espacios físicos donde va a escurrir el agua desde una cima o lo que vamos a llamar parteaguas. Le llamaría, bueno, lo voy a quitar de ahí. Le vamos a poner una bolita y una rayita. Y eso le vamos a llamar parteaguas. Desde la zona más alta o parteaguas hacia la parte más baja o desemboque. Cabe aclarar que existen dos tipos de cuencas hidrológicas. Las que son abiertas, es decir, las que tienen un desemboque y ese desemboque va al mar. Igual, outlet. Estamos hablando de cuencas abiertas. O también tenemos las cuencas que drenan hacia un punto, un espacio confinado y entonces generan cuerpos de agua importantes, ¿no? Lagos de, a lo mejor no mucha profundidad, pero sí una extensión larga. A estas cuencas, como las que tenemos en esta imagen, les vamos a llamar endorreicas. Es decir, endo hacia el interior y reicas que corren hacia el interior. Estas también les podríamos llamar exorreicas porque corren hacia afuera, pero bueno, se les llama abiertas y las abiertas van al mar. Muy bien, entonces vamos a quitar esas palabras. Pero bueno, entonces, este espacio es el que vamos a llamar cuenca hidrológica o hidrográfica. Oh, ¿qué hice? Debería agregar otra capa. Pero bueno, vamos a continuarla por aquí. Vamos acá a corregir esta parte de aguas. Muy bien. Entonces, la cuenca va a tener una zona alta y una zona más baja. Y aquí es donde empiezan los problemas. Porque si aquí hay un señor que construyó su casita y viene por agua al río y se la lleva a su casa. De hecho, eso lo contempla la legislación y no tiene que sacar ningún permiso. Es libre de utilizar esa agua. Pero resulta que aquí hay un edificio de unos 5 pisos y el cuate de acá pues no puede hacer esto con su agua porque es mucho trabajo y además supongamos que esto está a una distancia mayor que esta de acá. Entonces este de acá tiene que ser una obra hidráulica para jalar el agua de aquí y subirla hacia su casa, lo cual es complicado. Entonces de ahí ya hay ventajas, hay desventajas. La ventaja de este cuate además es que el agua le llega limpia, ¿no? Viene de un deshielo o viene de la zona donde llueve mucho, porque en las partes altas de las cuencas es donde la cuenca tiene una mayor precipitación. Y estos de acá ya llegan con el agua pues contaminada, ¿no? Por estos de acá arriba. Entonces ya esta agua va deteriorándose su calidad hasta que llega acá. Entonces este pobre no nada más se tiene que llevar el agua, sino le cuesta más trabajo. Bueno, pero no podemos regular todo ese tipo de acciones, sin embargo, hay que tenerlas en cuenta. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces,
En las cuencas, cuando llueve y hay vegetación, como en este caso, el agua se tarda más en fluir. El agua que forma una corriente fluye rápido. De hecho, aquí fluye más rápido por la pendiente y aquí fluye lento porque ya no hay pendiente. Pero ¿qué va a hacer que suceda todo esto que es la infiltración? Pues la vegetación. La vegetación va a detener el agua y esa agua que no puede correr y se detiene, pues va a tener tiempo de infiltrarse. También va a depender de los tipos de suelo que tengamos. Pero bueno, eso se le va a llamar infiltración. Y es lo que al final nos va a formar lo que vamos a llamar el acuífero. ¿Ok? Los acuíferos son muy importantes, vamos a llegar más tarde a ellos. Pero ya empezaron a ver las definiciones. Si checaron el primer PDF que hizo legislación, ahí están todas las definiciones que se usan dentro de la legislación y acuífero es una de ellas. Muy bien, continuemos. Si vemos esta imagen de acá, no nada más, las cuencas no nada más tienen un río. Las cuencas tienen, déjenme algo más grande el plumón, lo dejé muy chiquito. Ahí está. Las cuencas no nada más tienen un solo río. Las cuencas van a tener una corriente principal, en este caso, en rojo, en rojo su corriente principal. ¿Cómo vamos a definir la principal? Pues es la que tiene, ahora sí vamos a cambiarlo más delgadito, es la que tiene estos que le vamos a llamar afluentes, es decir, los que llegan en el agua. Y cada afluente puede tener su nombre específico, ¿no? Entonces a este le puedo decir río Sonora y a este le puedo decir río Bacanuchi. Ajá. Entonces los ríos chiquitos que convergen en un río más grande son afluentes. La cuenca se va a llamar como su río con mayor caudal. Por ejemplo, esta sería la cuenca del río Sonora. Si este fuera el río Yaqui, pues sería la cuenca del río Yaqui. Si fuera el río Colorado, la cuenca del río Colorado. Si fuera la cuenca del río Mayo, pues se llamaría río Mayo. Y todos esos son los ríos chiquitos que alimentan a ese río y se pueden llamar de mil formas, ¿no? Como los poblados, río San Pedro, río Moctezuma, río Magdalena, río Bavispe, ¿no? Y cada uno de esos van integrándose a la corriente principal. También tenemos, dependiendo de cómo está conformada la cuenca, zonas donde se desprende un porcentaje de la corriente principal. A esos les vamos a llamar efluentes. Entonces, si el agua va hacia afuera de la corriente principal, se le va a llamar efluente. Y si la corriente se integra al río principal, se va a llamar afluente. ¿Ok? Donde ese río desemboque se va a llamar, bueno, donde este río llegue al mar, el outlet, que es la salida, nosotros le vamos a llamar desemboque. Y esos desemboques pueden ser sencillos o pueden ser ramificados. Cuando son ramificados, esos van a llamarse deltas. Como una ala delta, es así. Entonces los ríos en delta, pues también hacen un abanico a partir de la corriente principal. ¿Correcto? Entonces así es como vamos a ir conformando las cuencas. Las cuencas se pueden dividir en subcuencas. Y si hay más chiquitas todavía, se les van a llamar micro. Entonces puede haber subcuencas y microcuencas, dependiendo del tamaño. Por ejemplo, aquí a lo mejor hay otra serie de cordilleras que tiene adentro a este ejemplo y entonces esta ya sería una subcuenca. Esta sería la cuenca. Y si todavía por aquí hay una montañita y el agua fluye para acá, esta le podemos llamar microcuenca. ¿Se acuerdan de la letra mu? Es para definir micro.
la M larguita. Son las microcuencas. Entonces todo esto es muy importante para poder empezar a hablar de quién es el agua. Entonces, ¿de quién es el agua que está comprendida dentro de una cuenca? ¿Será del que vive aquí, o del que vive aquí, o del que vive aquí? O como en el caso de Xochimilco, el que vive aquí. Ahí pusieron arbolitos. Han oído hablar de las chinampas, después les voy a platicar. Entonces, ¿de quién es esa agua? ¿Se van? Bueno, pues esa agua no pertenece a nadie de ellos, pertenece a la cuenca en general. Entonces, todo el agua que confluye en una cuenca es de esos seres, tanto los humanos como la vegetación, la fauna. Todos son dueños de esa agua de la cuenca. Una cuenca nunca tiene excedentes. Los excedentes son un invento de los seres humanos para justificar el robo de agua. Los excedentes no existen. ¿Por qué? Porque toda esta vida va a haber evolucionado con base en la disponibilidad de agua, con la precipitación media anual, etc. Entonces no puede haber un excedente porque al haber un excedente yo voy a perder a mis especies. Y con el cambio climático pues voy a modificar el ciclo del agua. ¿Por qué? Porque antes el agua que formaba un glaciar aquí ya no va a formarlo y va a correr. Y ese aporte extra de agua a la cuenca también va a tener un efecto negativo, sobre todo con la erosión. Entonces, tanto sacarle agua a la cuenca como meterle agua de más de manera súbita, como va a ser el deshielo de los glaciares por el calentamiento global, por el cambio climático, va a tener efectos negativos en las cuencas. Por eso estamos preocupados. Luego imagínense, si aquí tenemos una ciudad y sube el nivel del agua por el deshielo, pues también va a haber un efecto social. Y vamos a tener migraciones de la gente que va donde no hay agua a donde sí, de la gente que va donde hay un exceso de agua a donde no, y también una migración en términos de las enfermedades que aparezcan, como las enfermedades ocasionadas por vectores. Por ejemplo, en Hermosillo no había dengue hace mucho. ¿Cuándo empezó a haber dengue? Pues cuando Hermosillo se empezó a comportar de una manera un poquito más tropical, más húmeda. Eso hizo que el mosquito pudiera permanecer. Antes, cuando la temporada era muy marcada, era muy fría en invierno, muy caliente en verano, el mosquito no se podía desarrollar. Pero ahora los inviernos no son tan fríos y son más húmedos. Entonces el mosquito puede proliferar, ¿no? Y eso vamos a tener efectos a la salud pública. Entonces fíjense, la calidad del agua impacta en muchos aspectos. Igual la calidad del aire, igual la calidad del suelo. Todas las matrices ambientales son importantes. Por eso debemos conservarlas y preservarlas sin alteraciones, que sería no contaminar o controlar la contaminación. Pero bueno, imagínense, siguiendo hablando de la cultura de independencia, voy a cambiar mi lapicito ahora por uno verde, muy bonito. Imagínense que estamos hablando, en este ejemplo de aquí, de la cuenca del río y la del Sonora, y que fluyen al mar, ¿no? En ese sentido, por ahí está el mar. Porque la cuenca es tridimensional, no nada más tiene una parte alta y una parte baja, tiene toda una parte que la envuelve. Entonces, imagínense que aquí es Obregón, y pues aquí tenemos mucha vegetación, porque Obregón está cerquita del trópico, cerquita de Sinaloa, entonces tiene una vegetación más selvática, toda la zona de Álamos, la zona de... Ahí se me fue el pueblito ahorita que me acuerdo y les digo. Pero de hecho la selva más norteña del país se encuentra en Ónavas. Ónavas es el municipio. Ónavas tiene una selva. Entonces, ¿sabían que tenemos una selva en Sonora? Está en Ónavas y es parte de la cuenca del río Yaqui. Y en la cuenca del río Sonora, pues tenemos árboles con menos agua. Vamos a usar este verde sin agua. Y vamos a usar una pluma más delgadita.
Ay, se fue. Vamos a llamar a mis pinceles. Aquí está. Vamos a usar ese pincel. Entonces, aquí vamos a tener, pues, una vegetación así, toda ralita. Vamos a tener los aguaros, los cardones, ¿no? Y otra vez nuestras bolitas, nuestros palos verdes, nuestros palos blancos, el palo fierro, el mezquite, así, todo apenas con unas hojitas. ¿Por qué? Por el calor, porque no pueden perder agua. Por eso son así estas plantas, no por feas. Pero ¿eso qué quiere decir? Que evolucionaron en una cuenca donde hay poquita agua. Y aquí evolucionaron en una cuenca donde hay mucha agua. Ahora vamos a agarrar el color agua. Aquí está el color agua. Y vamos a hacer un acueducto. Acueducto Independencia, que va a sacar agua de aquí y va a meter agua acá. Uno pensaría que va a haber una compensación y que en algún momento vamos a tener dos zonas selváticas. Pero no, lo que va a pasar es que al haber menos agua, vamos a ir perdiendo a estos individuos. Entonces vamos a sacar agua, va a haber menos agua disponible para la vegetación y como hay menos vegetación, va a haber una mayor erosión, es decir, no va a haber infiltración, todo se va a escurrir al mar. Y al final lo que vamos a tener son dos cuencas desérticas. La cuenca del río Sonora desértica, que le robó agua a la cuenca selvática del río Yaqui, que se va a transformar en otra cuenca desértica. Y entonces ya no va a tener agua el río Sonora y no va a tener agua el río Yaqui. Y vamos a importar el agua del río Mayo. Y no nada más le va a importar Hermosillo, también le va a importar Obregón. Y al final, pues no vamos a tener agua ni en el Sonora, ni en el Yaqui, ni en el Mayo, y así hasta acabarnos todo el agua. El agua es un recurso no renovable a pesar de este ciclo del agua tan importante. Y eso lo vamos a discutir en el foro que voy a abrir en un momento. Entonces, ¿por qué el agua es un recurso no renovable si todo el tiempo se está evaporando, condensando, precipitando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay menos agua en el subsuelo? ¿Por qué hay una intrusión salina del mar hacia el continente? ¿Cuál es la razón? Pero bueno, esa es nuestra clase sobre cuencas hidrológicas. Espero haya quedado claro. La siguiente clase vamos a hablar de cómo se administra el agua con base no en estas cuencas hidrológicas, sino en unas cuencas que son administrativas, o sea, ni al caso, váyanlo pensando por ahí. ¿Ok? Muy bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase grabada. Que tengan un bonito día.